Hay mujeres que el mundo aprende a ignorar. Elena era una de ellas. A sus 42 años, vivía en silencio, acostumbrada a cuidar de todos, sin esperar que nadie cuidara de ella. Pero en las montañas del norte, donde el invierno guarda secretos más antiguos que los propios reyes, el destino no siempre olvida a quienes el mundo dejó atrás. Aquella noche, mientras la peor tormenta en décadas sepultaba los caminos, 3 golpes resonaron en su puerta. Al abrirla, Elena encontró a un desconocido cubierto de nieve con un niño inconsciente entre los brazos. Lo que ella no sabía era quién era realmente aquel hombre, ni por qué su llegada terminaría desenterrando un secreto que llevaba más de 20 años esperando por ella. Si te gustan las historias de segundas oportunidades, misterios y amores que llegan cuando menos los esperas, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza. Hay silencios que se eligen y hay silencios que se heredan. El de Elena era de los dos. A sus 42 años, vivía sola en una pequeña casa de piedra, aferrada a la ladera de la montaña, como si el mismo destino la hubiera plantado ahí para que nadie más la moviera. No era una mujer derrotada, ni mucho menos. Cultivaba sus propias hierbas, preparaba remedios que la aldea entera terminaba necesitando tarde o temprano, y partía su propia leña sin pedirle ayuda a nadie. Había construido, con sus manos y con su soledad, un refugio silencioso después de años de haber sido imprescindible para todos, y prioridad para ninguno. Cada mañana, mientras el humo de su chimenea subía despacio entre los pinos, Elena repetía el mismo gesto: encender el fuego, calentar el agua, empezar de nuevo. No esperaba visitas, no esperaba cartas. Había aprendido, a fuerza de decepciones silenciosas, que esperar a alguien podía dejar el corazón más vacío que antes. Y sin embargo, muy en el fondo, algo en ella seguía despierto, como una brasa que se negaba a apagarse del todo. En la aldea circulaba una historia sobre ella, una de esas historias que la gente repite tantas veces que termina convirtiéndola en verdad. Decían que Elena había elegido la soledad porque tenía un carácter difícil, frío, casi hostil. Nadie se molestaba en preguntarle qué había ocurrido realmente. Y la verdad era mucho más sencilla, y también mucho más triste. Durante años había cuidado a sus padres enfermos, noche tras noche, sin quejarse, sosteniendo sus manos temblorosas mientras el resto del mundo seguía girando sin ella. Cuando ambos partieron, con pocos meses de diferencia, Elena descubrió algo que la dejó sin aire. Todos habían continuado con sus vidas. Sus antiguas amigas se habían casado, habían tenido hijos, habían construido hogares y encontrado nuevas oportunidades, mientras la vida de Elena parecía haberse quedado detenida en aquella casa, como un reloj al que nadie recordó volver a dar cuerda. Pero aquel vacío no la volvió amargada, la volvió autosuficiente, y esa fortaleza silenciosa y terca era justamente lo que la aldea confundía con dureza. Una noche, sin embargo, algo reveló quién era realmente Elena, aunque ella jamás se habría detenido a explicárselo a nadie. Durante una nevasca brutal, alguien dejó una canasta con pan, raíces, harina y algunas hierbas medicinales frente a la puerta de una familia pobre de la aldea. Ocurrió en plena madrugada y sin dejar una sola pista. Los vecinos hablaron durante días de aquel gesto misterioso, preguntándose quién tendría suficiente generosidad para entregar parte de sus propias provisiones cuando el invierno apenas comenzaba. Nadie lo supo con certeza, pero mucho antes de que amaneciera, Elena había regresado a su casa con la misma canasta vacía entre las manos y nieve hasta las rodillas. Había caminado kilómetros llevando alimentos que también necesitaba, simplemente porque sabía que en aquella casa había 2 niños y una madre que ya no tenía que poner sobre la mesa. No lo hizo por reconocimiento, ni siquiera esperaba un agradecimiento. Lo hizo porque, detrás de aquella apariencia distante, seguía existiendo la misma mujer que había pasado media vida cuidando a otros, incluso cuando nadie recordaba preguntarle quién cuidaba de ella. Pocos días después comenzó el invierno más severo que el norte había conocido en décadas. Llegó sin aviso, como si las montañas hubieran decidido cerrar todas sus puertas al mismo tiempo. La nieve cubrió los caminos uno por uno hasta que la casa de Elena quedó completamente separada de la aldea, convertida en una pequeña isla de piedra en medio de un océano blanco.
Cualquier otra persona habría sentido miedo ante la posibilidad de pasar semanas sin ayuda, compañía o una ruta segura hacia el valle. Elena, en cambio, se preparó con una serenidad que habría sorprendido a cualquiera que la observara. Revisó su despensa, ordenó las plantas medicinales, acomodó la leña junto al fuego y reforzó las ventanas antes de sentarse con una taza caliente entre las manos para contemplar la tormenta. Curiosamente, parecía más tranquila que muchos aldeanos que todavía tenían vecinos al otro lado de la calle. Tal vez porque para Elena la soledad ya no era una condena, era un idioma que dominaba perfectamente. Lo que no sabía era que aquel invierno, precisamente el invierno que parecía dispuesto a aislarla del mundo por completo, estaba preparando el encuentro que rompería su rutina para siempre. La primera señal apareció en el bosque, justo en el límite de su propiedad. Elena había salido a buscar unas ramas secas durante una tarde gris, cuando se detuvo al descubrir enormes huellas marcadas sobre la nieve recién caída. No pertenecían a un hombre, tampoco a un caballo. Eran claramente las pisadas de un lobo, aunque demasiado grandes para cualquier animal que ella hubiera visto durante sus años en aquellas montañas. Elena siguió el rastro con cautela hasta que ocurrió algo todavía más extraño. Las huellas terminaban abruptamente frente a una antigua piedra, cubierta parcialmente de hielo y musgo. No había marcas regresando hacia el bosque, simplemente desaparecían allí. Elena retiró con la mano parte de la nieve acumulada sobre la piedra y descubrió grabado un símbolo que jamás había visto. Una luna creciente rodeada por pequeñas marcas antiguas, casi borradas por el tiempo. Por alguna razón que no supo explicar, sintió que debía recordarlo. Permaneció varios segundos observándolo antes de regresar a casa, sin imaginar que aquel símbolo volvería a aparecer cuando menos lo esperara. Y esa misma noche, en medio de la peor tempestad del invierno, algo rompió años de silencio absoluto. 3 golpes secos resonaron contra la puerta y fueron tan fuertes que hicieron vibrar los cristales de las ventanas. Elena dejó inmediatamente el recipiente que sostenía. Nadie llegaba hasta allí por accidente, y mucho menos durante una tormenta capaz de borrar un camino en cuestión de minutos. Tomó una lámpara de aceite y se acercó con cautela. Cuando abrió la puerta, una ráfaga helada entró en la casa junto con la nieve. Frente a ella había un hombre gigantesco, cubierto de blanco de pies a cabeza, de hombros extraordinariamente anchos y vestido con una oscura armadura casi oculta bajo una pesada capa de piel gris. Sus intensos ojos azul hielo no mostraban amenaza, sino una urgencia que contrastaba con todo lo demás en él. Entre sus brazos sostenía a un niño de unos 10 años, inconsciente y envuelto en parte de su propia capa para protegerlo del frío. Elena miró primero al pequeño y después al desconocido. «Por favor», dijo él, respirando con dificultad después de atravesar la tormenta. «Ayúdalo». Elena no preguntó quién era, tampoco de dónde venía. Se apartó inmediatamente de la puerta y señaló la mesa junto al fuego. «Ponlo ahí, y cierra la puerta antes de que el invierno entre contigo». El enorme desconocido obedeció sin discutir. Elena todavía no sabía su nombre, ni imaginaba que acababa de darle una orden al hombre ante quien se inclinaba todo el norte. Para ella, aquella noche, Lucian Thorne aún no era el alfa más poderoso del reino. Era simplemente un hombre desesperado que había llegado a su puerta pidiendo ayuda. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra, mientras Elena se arrodillaba junto al niño con la seguridad de quien había pasado media vida atendiendo enfermedades que otros no sabían reconocer. El desconocido permanecía a un costado, empapado hasta los huesos, con la nieve derritiéndose sobre su armadura oscura y formando pequeños charcos sobre el suelo de madera. Su tamaño, la calidad de aquella armadura y la enorme capa de piel gris dejaban claro que no era un viajero cualquiera, pero Elena no tenía tiempo para averiguar quién era. Esperaba que un hombre con semejante presencia comenzara a exigir respuestas o intentara hacerse cargo de la situación. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. El desconocido bajó la mirada hacia el niño y repitió, con una voz grave quebrada por el cansancio: «Por favor, ayúdalo». Elena levantó los ojos hacia él durante apenas un segundo. Había algo extraño en escuchar tanta humildad proveniente de un hombre que parecía capaz de derribar la puerta sin necesidad de abrirla. «Entonces, haz exactamente lo que te diga», respondió.
Él asintió sin discutir. Ninguno de los dos podía imaginar todavía cuánto cambiaría todo a partir de aquella sencilla obediencia. Mientras retiraba con cuidado las prendas húmedas del pequeño y lo envolvía en mantas secas, Elena preguntó, ¿es tu hijo? El hombre negó inmediatamente, y por un instante, algo parecido al dolor atravesó sus ojos azul hielo. Se llama Milo. Vive en una aldea al otro lado de la montaña. Le explicó que había encontrado al niño cerca del río durante una patrulla, desorientado y casi vencido por el frío. Los hombres que viajaban con él habían quedado separados después de que un desprendimiento bloqueara el paso, y esperar podía haber significado perder al pequeño. Así que lo había cargado él mismo durante kilómetros, atravesando senderos prácticamente borrados por la nieve, siguiendo apenas el humo que alcanzó a distinguir entre los árboles hasta encontrar aquella casa. Elena miró de nuevo las botas cubiertas de hielo del desconocido y comprendió cuánto había caminado con Milo entre los brazos. No hizo ningún comentario, pero algo cambió discretamente en su forma de observarlo. Aquel hombre podía parecer peligroso, sin embargo, había arriesgado su propia vida por un niño que ni siquiera pertenecía a su familia. Elena apoyó dos dedos sobre el cuello de Milo y sintió un pulso débil e irregular. La exposición al frío explicaba parte de su estado, pero no todo. Observó sus labios. Acercó una lámpara y examinó sus pupilas antes de percibir algo que hizo desaparecer cualquier rastro de tranquilidad de su rostro. «Esto no viene solamente de la tormenta», murmuró. Preparó rápidamente una infusión mientras recordaba las enseñanzas de su madre sobre ciertas raíces oscuras que crecían cerca de los cauces subterráneos y podían liberar sustancias peligrosas cuando la tierra se removía. Los síntomas se parecían demasiado a aquellos que su madre le había enseñado a reconocer. Pero había un problema. Esa planta casi no crecía ya en aquella parte de las montañas. «¿De dónde bebió agua?», preguntó Elena. «Del río», respondió él. Elena quedó inmóvil unos segundos. Preparó el remedio que podía estabilizar al niño, pero no dijo lo que realmente estaba pensando. Si aquello había llegado hasta el río en pleno invierno, cuando prácticamente no existía deshielo suficiente para remover las raíces, entonces algo había alterado la montaña. Y quizá Milo no fuera el único en peligro. Lo que siguió habría resultado impensable para cualquiera que conociera la verdadera identidad del visitante. Elena comenzó a dar instrucciones sin la menor ceremonia. «Pon más agua al fuego. Trae ese frasco azul. No, el azul, no el verde. Ahora, tritura esas raíces. Más despacio». El desconocido obedecía cada indicación con una disciplina sorprendente, aunque resultaba evidente que aquellas enormes manos estaban mucho más acostumbradas a sostener una espada que un recipiente de hierbas medicinales. Elena estaba concentrada sobre Milo cuando escuchó un crujido detrás de ella. Se volvió. El mortero de barro acababa de partirse en dos entre las manos del hombre. Durante unos segundos, ambos contemplaron los pedazos en absoluto silencio. «¿También peleas contra los utensilios de cocina?», preguntó Elena finalmente. Él bajó la vista hacia el desastre con una expresión casi culpable. No fue intencional. Elena soltó una pequeña risa, una de esas risas espontáneas que hacía demasiado tiempo no escapaban de su boca. «Con cuidado, gigante. Aquí no todo necesita ser derrotado». Por primera vez desde que había cruzado aquella puerta, una sonrisa breve apareció en el rostro del desconocido. Elena todavía ignoraba que acababa de burlarse del hombre ante quien generales enteros medían cada palabra. Horas después, Milo finalmente respiraba con normalidad. Elena se permitió sentarse junto al fuego, exhausta, y entonces notó que el desconocido seguía al lado de la cama improvisada. Había retirado parte de su armadura y estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y los ojos clavados en el rostro dormido del pequeño. «Puedes descansar», dijo Elena, ofreciéndole una manta. «Ya pasó lo peor». Él negó lentamente. Ningún niño debería despertar solo después de haber sentido tanto miedo. Elena quedó inmóvil con la manta todavía entre las manos. Aquella frase encontró dentro de ella un lugar que llevaba años evitando mirar. Recordó demasiadas noches cuidando a sus padres, demasiado miedo vivido en silencio y demasiados amaneceres en los que nadie había preguntado cómo estaba ella. No respondió. Se sentó al otro lado de Milo y dejó que el fuego llenara el silencio entre ambos. Curiosamente, no resultó incómodo. Por primera vez en muchos años,
Elena descubrió que compartir el silencio con alguien podía sentirse completamente distinto a estar sola, y el hombre frente a ella parecía entender ese idioma tan bien como ella. Milo despertó poco antes del amanecer. Abrió lentamente los ojos y tardó unos segundos en comprender dónde estaba. Elena se inclinó hacia él y le ofreció un poco de agua, pero antes de que pudiera presentarse, el niño la observó fijamente. Algo parecido al reconocimiento iluminó su rostro cansado. «Tú eres ella», susurró. Elena frunció el ceño. «¿Ella quién?». Milo tragó con dificultad y señaló débilmente hacia la canasta vacía que descansaba junto a la puerta. «La mujer que deja comida frente a nuestra casa». Elena quedó completamente quieta. Nunca la habían visto. Al menos eso había creído. Milo explicó que una madrugada se había despertado y desde la ventana había reconocido su largo cabello oscuro alejándose entre la nieve. Elena bajó la mirada, incómoda ante la posibilidad de que aquel secreto dejara de pertenecerle, pero cuando volvió a levantarla, descubrió que el desconocido ya no observaba al niño. La observaba a ella. No había lástima en aquellos ojos azul hielo. Había respeto. «¿Cuántas familias?», preguntó él. Elena negó suavemente. «Eso no importa». «Para ella sí», respondió. Antes de que pudiera decir algo más, un sonido lejano atravesó la tormenta. Caballos. Varios. Elena se volvió hacia la ventana. Entre la nieve comenzaron a distinguirse siluetas oscuras avanzando hacia su casa. Hombres armados que parecían buscar desesperadamente a alguien. El desconocido se puso de pie y su expresión cambió por completo. La calidez desapareció. Regresó aquella autoridad silenciosa que Elena había percibido desde el principio. Ella todavía no sabía quién había pasado la noche bajo su techo, pero estaba a punto de descubrir que aquellos hombres no venían buscando a Milo, venían buscando a él. Los caballos se detuvieron frente a la casa poco después del amanecer, levantando una nube de nieve bajo la débil luz gris que comenzaba a atravesar las montañas. Elena observó desde la ventana cómo 6 hombres armados desmontaban con evidente desesperación. Habían conseguido llegar siguiendo un estrecho sendero entre los pinos, pero sus caballos estaban exhaustos y cubiertos de hielo. El desconocido se levantó inmediatamente, tomó su enorme capa gris y caminó hacia la puerta con una postura diferente a la del hombre que unas horas antes trituraba raíces en su cocina. Cuando apareció en el umbral, uno de los jinetes se detuvo en seco. «¡Su Majestad Alfa!», exclamó, inclinándose profundamente. «Pensamos que la avalancha lo había alcanzado». Elena quedó inmóvil detrás de él, todavía sosteniendo una manta entre las manos. Miró al hombre que había cargado agua, alimentado el fuego, dormido en el suelo junto a Milo, y destruido uno de sus mejores morteros, y tardó varios segundos en comprenderlo. Aquel desconocido era Lucian Thorn, el Alfa del Norte, el hombre ante quien gobernadores, nobles y comandantes bajaban la cabeza. Acababa de pasar toda la noche obedeciendo órdenes en su cocina. «Lucian Thorn», dijo él al volverse hacia ella, como si después de semejante revelación, una presentación formal todavía pudiera arreglar algo. «Debí decírtelo anoche». Elena lo contempló en silencio antes de cruzarse de brazos. ¿Habría cambiado la forma en que traté a Milo? Lucian negó. «No». Entonces no era información urgente. Uno de los guardias abrió ligeramente los ojos. Otro pareció contener una reacción al escuchar a aquella mujer responder de ese modo al Alfa. Lucian, en cambio, casi sonrió. «Habría cambiado la forma en que me trataste a mí». Elena miró brevemente hacia el mortero roto sobre la mesa. Entonces fue mejor no saberlo. Esta vez Lucian sí sonrió. No fue una gran sonrisa, apenas un gesto cansado que apareció y desapareció enseguida, pero sus hombres lo notaron. Elena no podía saber que hacía mucho tiempo que ninguno de ellos veía al Alfa reaccionar así frente a alguien. Lucian había pasado tantos años rodeado de personas que medían cada palabra delante de él, que aquella mujer, capaz de decirle exactamente lo que pensaba, comenzaba a resultarle extrañamente difícil de ignorar. Uno de los guardias más veteranos entró para calentarse junto al fuego y escuchó a Lucian llamar a Elena por su apellido. El hombre se quedó inmóvil. «¿Varelli?». Elena volvió el rostro. «Sí, Elena Varelli». El guardia, llamado Gareth, tendría poco más de 50 años, cabello entrecano y el rostro marcado por décadas de servicio. La estudió durante unos segundos.
especialmente sus ojos, antes de decir algo que hizo desaparecer cualquier rastro de humor de la habitación. Yo conocí a una Varelli en el castillo. Elena frunció el ceño. ¿A mi madre? Gareth tardó demasiado en responder. Si su madre se llamaba Alessandra... Sí. Elena sintió que algo se cerraba alrededor de su pecho. Su madre jamás había mencionado haber vivido en el castillo. Gareth explicó solamente que Alessandra había trabajado durante un tiempo en la antigua enfermería real y que poseía conocimientos extraordinarios sobre plantas y enfermedades de las montañas. Pero cuando Elena quiso saber por qué se había marchado, el veterano bajó la mirada. Eso nunca lo supimos. Un día estaba allí. Poco después, su habitación estaba vacía. Lucian observó a Gareth con atención. Aquella no era la reacción de un hombre que simplemente recordaba a una antigua curandera. Había algo que el guardia todavía no estaba diciendo. La llegada de los soldados no resolvió el problema de la tormenta. Habían alcanzado la casa utilizando un sendero secundario desde el norte, pero el gran paso que conducía hacia el castillo seguía sepultado bajo toneladas de nieve. Intentar cruzarlo con Milo todavía débil habría sido una locura. Lucian ordenó que nadie arriesgara la vida, y por primera vez en muchos años, el Alfa del Norte quedó obligado a permanecer donde el invierno había decidido detenerlo. Aquella tarde, Elena preparó una sopa sencilla, utilizando las últimas verduras almacenadas desde el otoño. Sirvió primero a Milo, luego a los hombres que habían pasado horas cabalgando entre la nieve, y como siempre, dejó para sí el tazón más pequeño. Lucian lo vio. Sin anunciarlo, partió su propio pan y colocó la mitad junto al plato de Elena. «No hacía falta», murmuró ella. «Lo sé». Elena levantó los ojos. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Lucian sostuvo su mirada durante un instante. «Porque tú siempre dejas lo mejor para los demás». Alguien tenía que darse cuenta. Elena no encontró una respuesta inmediata. Era apenas medio pedazo de pan. Sin embargo, hacía muchos años que nadie reparaba en qué quedaba para ella después de que todos los demás hubieran recibido su parte. Aquella noche, incapaz de olvidar lo que Gareth había dicho sobre su madre, Elena abrió el viejo baúl que permanecía junto a su cama. Debajo de mantas, cuadernos y algunas prendas que todavía conservaban recuerdos de otra vida, encontró una pequeña caja de madera oscura. La había recibido entre las pertenencias de Alessandra después de su muerte y durante años había intentado abrirla sin éxito. No tenía cerradura visible, solamente pequeñas figuras talladas alrededor de la tapa. Elena la llevó hasta la mesa y acercó una lámpara. Lucian, que revisaba un mapa junto al fuego, levantó la mirada. «¿Qué es?» «Era de mi madre. Nunca pude abrirla». Lucian se acercó y pidió permiso antes de tomarla. Apenas pasó el pulgar sobre uno de los grabados, su expresión cambió. Giró la caja hacia la luz. Allí aparecía un pequeño emblema casi borrado por el tiempo. Una luna creciente rodeada por diminutas marcas antiguas. Elena dejó de respirar durante un segundo. Ya había visto aquel símbolo. Estaba grabado en la piedra donde las misteriosas huellas del lobo habían desaparecido días antes. Lucian no percibió inmediatamente la reacción de Elena. Seguía observando el emblema con creciente inquietud. «Conozco este símbolo», dijo finalmente. «Pertenecía a la antigua enfermería real. Fue clausurada hace más de 20 años». Elena lo miró. «¿Por qué?» Lucian tardó unos segundos en responder. «No lo sé. Yo era demasiado joven cuando ocurrió. Solo recuerdo que después nadie volvió a utilizar este emblema». Elena tomó la caja nuevamente y recorrió el dibujo con la punta de los dedos. Entonces escuchó algo diminuto. Un clic. Una de las pequeñas marcas alrededor de la luna se había hundido bajo su dedo. Lucian se acercó. Elena presionó otra. Después una tercera. Por primera vez en más de 20 años, la tapa cedió apenas unos milímetros. Ambos se miraron. Pero antes de abrirla por completo, Elena recordó la piedra del bosque y comprendió algo inquietante. Su madre no solo había llevado consigo el símbolo de la enfermería. Alguien había grabado el mismo emblema en aquellas montañas mucho antes de que Elena supiera siquiera que el castillo formaba parte de su historia. Afuera, oculto detrás de la tormenta, un lobo lanzó un único aullido. Y Elena comprendió que la nieve no había encerrado a Lucian en su casa por casualidad. Había encerrado a los dos exactamente donde aquel secreto llevaba 20 años esperando ser encontrado. El camino hacia el castillo
comenzó a ser transitable 5 días después, cuando los hombres de Lucian consiguieron despejar parte del paso norte y el cielo finalmente concedió unas horas sin nieve. Milo estaba recuperado, hablaba sin parar sobre volver a ver a su familia y había recuperado incluso suficiente energía para seguir a Elena por toda la casa, haciendo preguntas sobre cada frasco de hierbas que encontraba. Antes de partir, Lucian se detuvo en el umbral. Elena sostenía contra el pecho la pequeña caja de madera de su madre, cuya tapa habían conseguido liberar apenas unos milímetros, pero que ella había decidido no forzar todavía. «Cuando la abras», dijo Lucian, «no permitas que nadie te diga qué debes sentir por lo que encuentres dentro». Elena levantó la mirada, sorprendida por aquellas palabras. Lucian no pidió llevarse la caja ni intentó descubrir el secreto por ella. Simplemente respetó que pertenecía a una historia que Elena debía conocer a su propio tiempo. Minutos después, ella lo vio montar su caballo con Milo frente a él y desaparecer junto a sus hombres entre los pinos. Cuando cerró la puerta, la casa recuperó exactamente el mismo silencio que había tenido durante años. Lo extraño fue descubrir que ya no sonaba igual. 3 días después, mientras Elena trituraba semillas junto a la ventana, escuchó 3 golpes en la puerta. Se quedó inmóvil. Eran exactamente los mismos 3 golpes que habían interrumpido su vida durante la tormenta, solo que esta vez no había viento, ni desesperación, ni un niño necesitando ayuda. Elena se limpió las manos en el delantal y abrió. Allí estaba Lucian, sin ejército, sin emergencia, sin Milo entre los brazos. Su enorme caballo negro esperaba unos metros detrás de él, mientras el alfa permanecía frente a la puerta, sosteniendo algo entre sus manos enguantadas. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó Elena, mirando instintivamente detrás de él. No. ¿Milo está bien? Perfectamente. Lucian guardó silencio antes de levantar solemnemente un sencillo tazón de madera. Vine a devolverte esto. Elena miró el tazón. Después miró al alfa. Luego volvió a mirar el tazón. ¿Has cabalgado mediodía para devolverme un recipiente que cuesta menos que una herradura? Lucian contempló el objeto como si acabara de descubrir que su magnífico plan tenía ciertas debilidades. Es un buen tazón. Elena cruzó los brazos. Lucian. El alfa exhaló lentamente. Era una excusa. Una terrible. No suelo necesitar excusas para visitar a nadie. Se nota que te falta práctica. Y contra toda expectativa, Lucian soltó una breve carcajada. Era la primera vez que Elena lo escuchaba reír de verdad. Sin embargo, la razón auténtica de su regreso era mucho más seria. Lucian había enviado hombres río arriba después de abandonar la casa, y lo que encontraron confirmó las sospechas de Elena. Había tierra removida en lugares donde nadie debería estar trabajando durante el invierno. Peces muertos atrapados bajo sectores del hielo y un extraño sedimento oscuro acumulándose entre las piedras. La raíz que identificaste explica los síntomas de Milo, dijo Lucian, pero no explica por qué apareció allí. Algo está removiendo capas profundas de la montaña. Elena recordó inmediatamente las enseñanzas de su madre. Aquellas raíces podían liberar sustancias peligrosas, sí, pero permanecían enterradas demasiado profundamente para contaminar un río de aquella manera sin alguna alteración externa. Entonces, Milo no fue un accidente, murmuró. No, y puede que tampoco sea el único. Lucian sacó de su capa una pequeña bolsa de cuero y dejó sobre la mesa varias piedras recogidas cerca del cauce. Elena tomó una. Una delgada veta oscura atravesaba su superficie. Había visto algo semejante antes, dibujado en uno de los viejos cuadernos de Alessandra. Por primera vez, el problema del río y el secreto de su madre parecían estar avanzando hacia el mismo lugar. «Quiero que vengas conmigo al castillo», dijo Lucian. Elena dejó la piedra sobre la mesa. ¿Cómo qué? Como la mujer que descubrió en una noche algo que mis curanderos todavía no habían comprendido. Lucian dejó claro que no la llevaría como sirvienta, invitada decorativa, ni rareza de las montañas. Necesitaba que revisara antiguos registros médicos, mapas de los ríos y muestras recogidas por sus hombres antes de que otra aldea enfermara. Elena caminó hasta la ventana. Ir al castillo significaba entrar voluntariamente en el lugar que su madre había abandonado y acercarse a respuestas que quizá había pasado toda la vida sin necesitar. «Tengo condiciones», dijo finalmente. Lucian arqueó ligeramente una ceja. «Imaginé que las tendrías. No voy a inclinarme ante alguien solamente porque nació con un título.
No usaré vestidos que alguien elija por mí. No me sentaré en silencio mientras hombres que jamás tocaron una planta intentan explicarme cómo funciona una medicina. Y si descubro algo que pone en peligro a las aldeas, nadie lo esconderá. Lucian no discutió ninguna. Aceptado. Elena lo observó con sospecha. Ni siquiera lo pensaste, porque por eso vine a buscarte a ti. No necesito a alguien que me diga que sí. Necesito a alguien que me diga cuando estoy equivocado. 2 días después, Elena cabalgaba hacia Blackstone acompañada por Lucian, Gareth y 4 guardias. Conforme descendían de las montañas, la pequeña casa desapareció detrás de ellos y el paisaje comenzó a transformarse. Puentes antiguos, torres de vigilancia y caminos de piedra que Elena solo conocía por historias. Durante una parada, Gareth se acercó discretamente. Su madre hacía algo que volvía locos a los nobles, comentó. Elena lo miró. ¿Qué? Nunca se inclinaba lo suficiente. Elena soltó una pequeña risa. Entonces quizá heredé algo de ella. Pero Gareth no sonrió. Heredó más de lo que imagina. Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba aquello, el veterano volvió junto a los demás. Horas después apareció Blackstone en el horizonte. Una fortaleza gigantesca levantada contra la montaña. Elena sintió una presión extraña en el pecho. No era miedo. Era la desconcertante sensación de estar llegando por primera vez a un lugar que, de alguna manera imposible, ya formaba parte de su historia. Las enormes puertas se abrieron al anochecer. Sirvientes, soldados y nobles se apartaron inmediatamente ante Lucian, pero Elena apenas reparó en ellos. Estaba observando los muros, los arcos y los símbolos antiguos tallados en la piedra, cuando un estrépito metálico resonó por todo el corredor. Una anciana había dejado caer una bandeja al verla. Tendría más de 70 años, cabello completamente blanco recogido bajo una cofia sencilla y unos ojos grises que comenzaron a llenarse de lágrimas. Caminó lentamente hacia Elena, ignorando las copas esparcidas por el suelo. «Tienes exactamente los ojos de Alessandra», susurró. Elena sintió que el nombre de su madre pronunciado allí tenía un peso completamente diferente. «¿Usted la conoció?» La anciana asintió. «Me llamo Agnes. Trabajé con ella durante 9 años». Elena dio un paso hacia ella. «Entonces dígame por qué se fue». El rostro de Agnes cambió. Miró primero a Gareth, después a Lucian. Finalmente volvió a Elena. «Tu madre no se fue porque quisiera». Antes de que Elena pudiera reaccionar, Agnes tomó suavemente su mano y añadió algo todavía más desconcertante. «Y si has regresado con la caja que creo que tienes...» Entonces Alessandra sabía que algún día volverías aquí. Elena sintió un escalofrío. Nadie le había hablado a Agnes de la caja. Nadie, excepto Elena y Lucian, sabía que existía. Agnes insistió en guiar personalmente a Elena por los corredores más antiguos del castillo, ignorando las miradas curiosas de nobles y sirvientes que se detenían al verla caminar junto al alfa. Lucian iba unos pasos detrás, sin intervenir, como si entendiera que aquella parte de la historia pertenecía primero a Elena. Finalmente llegaron a una galería abandonada, mucho más fría que el resto del castillo. Agnes se detuvo frente a una pesada puerta de madera oscura asegurada con un candado cubierto de óxido y sacó de debajo de su vestido una pequeña llave antigua. «La guardé durante 22 años», confesó. «Alessandra me pidió que no se la entregara a nadie, a menos que algún día regresara alguien llevando su caja». Elena sintió un estremecimiento. Agnes introdujo la llave, y después de varios intentos, el mecanismo cedió. La puerta se abrió con un largo gemido, levantando una nube de polvo. Detrás apareció una habitación detenida en el tiempo, frascos alineados sobre estantes, plantas secas colgando del techo, libros cubiertos de polvo y un pequeño escritorio sobre el que permanecía abierto un cuaderno exactamente donde alguien lo había dejado más de 2 décadas atrás. Pero Elena apenas miró todo aquello. En la pared, sobre el escritorio, estaba grabada la misma luna creciente rodeada de pequeñas marcas que había visto en la caja de su madre, y en aquella piedra perdida del bosque. Lucian permaneció cerca de la puerta mientras Elena avanzaba hasta el escritorio. Reconoció inmediatamente la letra apretada de Alessandra. Sin embargo, aquellas páginas no contenían solamente recetas. Había mediciones de agua, dibujos de raíces, síntomas observados en familias enteras y mapas hechos a mano de los ríos del norte. Una palabra aparecía una y otra vez,
subrayada con tanta fuerza que en algunos lugares la pluma había rasgado el papel. Contaminación. Elena pasó las páginas cada vez más rápido. Su madre había tomado muestras durante meses y descubierto concentraciones anormales de minerales procedentes de excavaciones realizadas en las montañas. La raíz negra que Elena había identificado en Milo no era el origen verdadero del problema. Era una consecuencia. Las excavaciones removían capas profundas de roca y raíces tóxicas, permitiendo que ambas llegaran al agua. Elena comprendió entonces por qué la contaminación había aparecido en pleno invierno. No había sido el deshielo. Alguien estaba excavando otra vez, y Milo había sido simplemente el primero en llegar hasta su puerta. Agnes reveló entonces algo que Elena no esperaba. El símbolo lunar no pertenecía originalmente a la familia de Lucian. Mucho antes de convertirse en emblema de la enfermería real, había sido utilizado por una antigua red de curanderos del norte que instalaba pequeños refugios medicinales junto a rutas peligrosas. «Tu madre restauró varios», explicó Agnes. «Había uno cerca de la aldea donde terminó viviendo». Elena recordó inmediatamente la enorme piedra del bosque y las huellas del lobo que habían desaparecido frente a ella. Aquella piedra no era una señal sobrenatural colocada para Elena. Marcaba la ubicación de uno de esos antiguos refugios, pero quedaba una pregunta inquietante. ¿Por qué las huellas habían terminado exactamente allí? Agnes abrió un viejo mapa y señaló un pequeño símbolo junto a la montaña donde estaba la casa de Elena. Debajo había una anotación escrita por Alessandra. Entrada de inspección, galería inferior. Lucian se acercó. La piedra estaba situada directamente sobre uno de los antiguos túneles mineros. De pronto, el extraño rastro del bosque dejaba de ser solamente un misterio. Podía estar señalando exactamente el lugar por donde alguien había vuelto a entrar en la montaña. Gareth completó la parte más dolorosa de la historia aquella misma noche. Sentado frente al fuego de la biblioteca, admitió que Alessandra había intentado presentar sus descubrimientos ante el Consejo Real. Las minas proporcionaban hierro, plata y trabajo a buena parte del norte, y reconocer públicamente que algunas galerías estaban contaminando los ríos habría obligado al reino a cerrarlas durante años. Varios consejeros presionaron para que sus informes desaparecieran. Alessandra se negó. Le dieron dos opciones, dijo Gareth: permanecer en el castillo y guardar silencio, o marcharse. Elena apretó las manos. Y se marchó. Gareth negó lentamente. No exactamente. Alessandra aceptó irse porque consiguió algo a cambio. Antes de abandonar Blackstone, exigió que las galerías más peligrosas fueran selladas y que las aldeas recibieran nuevas fuentes de agua. Elena quedó en silencio. Su madre no había escapado derrotada. Había negociado su propia salida para proteger a personas que jamás conocerían su nombre. De pronto, Elena entendió de dónde provenía aquella necesidad casi absurda de dejar comida anónimamente frente a puertas ajenas. Había pasado años creyendo que era una costumbre suya. Quizá había aprendido mucho más de Alessandra de lo que recordaba. Lucian permaneció frente al emblema de los Thorn tallado sobre la chimenea cuando Gareth terminó de hablar. «La orden lleva la firma de mi padre», dijo finalmente. Elena lo observó esperando, quizás, alguna defensa automática de un hombre muerto. No llegó. Lucian tomó el documento, leyó nuevamente la firma y dejó escapar el aire lentamente. «Mi padre pudo haber creído que estaba evitando el colapso del norte. Eso no convierte esto en correcto. Mañana los registros serán abiertos y las aldeas conocerán lo ocurrido». Elena lo miró con sorpresa. Hacerlo significaba exponer públicamente una decisión vergonzosa de su propia familia. «Podrías enterrarlo otra vez», dijo ella. «Nadie podría impedírtelo». Lucian levantó sus ojos azul hielo. «Precisamente por eso no debo hacerlo». La respuesta fue sencilla, pero Elena comprendió algo esencial sobre él. El verdadero poder de Lucian no estaba en conseguir que todos obedecieran. Estaba en tener la posibilidad de esconder la verdad y decidir no hacerlo. Sin embargo, antes de abandonar la biblioteca, Gareth dejó sobre la mesa otro documento. Era reciente, mucho más reciente. Una autorización para transportar herramientas y trabajadores hacia una de las minas clausuradas, emitida apenas 6 meses atrás. El sello pertenecía al consejo actual. Esa noche, Elena regresó a su habitación con la pequeña caja de Alessandra. Ahora que conocía el significado de los símbolos, comprendió cómo funcionaba el mecanismo.
Presionó las marcas siguiendo el mismo orden que aparecía dibujado en el mapa de los antiguos curanderos y escuchó finalmente el clic definitivo. La tapa se abrió. En el fondo había una carta cuidadosamente doblada y una pequeña llave de hierro ennegrecido. Elena abrió primero la carta. No encontró rencor, acusaciones ni instrucciones para vengar el pasado. Encontró la voz de su madre. Si algún día descubres esto, no vivas tu vida intentando reparar la mía. Yo elegí mi camino con los ojos abiertos. No permitas que mi pasado decida tu futuro. Elena tuvo que detenerse antes de continuar. Durante años había pensado que había heredado una vida incompleta, como si ambas hubieran quedado atrapadas en la misma montaña mientras el resto del mundo avanzaba. Pero Alessandra nunca se había considerado una mujer vencida. Había amado, había elegido, había protegido y había vivido según sus propias convicciones. Elena cerró los ojos mientras una lágrima silenciosa recorría su rostro. Entonces, algo cayó desde el interior de la carta y golpeó suavemente la mesa. Un pequeño disco metálico con el símbolo de una mina y un número grabado. Lucian, que acababa de entrar después de llamar a la puerta, lo reconoció inmediatamente. Era una ficha utilizada para identificar galerías mineras. Elena le dio la vuelta. El número coincidía exactamente con la mina cuya reapertura había sido autorizada 6 meses atrás. El secreto de Alessandra pertenecía al pasado, pero alguien en Blackstone acababa de repetirlo en el presente. La ficha metálica encontrada dentro de la caja de Alessandra condujo a Elena y Lucian hasta una galería que oficialmente llevaba más de 20 años clausurada. Cuando llegaron acompañados por Gareth y varios guardias, encontraron algo que eliminó cualquier posibilidad de accidente. Herramientas recientes, lámparas todavía impregnadas de aceite, huellas de carretas y cajas marcadas con el sello de una compañía comercial vinculada al Consejo de Blackstone. Alguien había estado extrayendo mineral en secreto durante meses. Elena utilizó las anotaciones de su madre para seguir los antiguos canales subterráneos y descubrió que las excavaciones habían roto una pared natural que durante décadas había mantenido aisladas capas de minerales y raíces tóxicas. El agua atravesaba ahora aquella zona antes de desembocar en el río donde Milo había bebido. Pero la verdadera sorpresa apareció cuando Gareth encontró los registros de pago escondidos en una pequeña oficina de la mina. La autorización llevaba la firma de Lord Edric Vale, uno de los consejeros más antiguos de Lucian, un hombre que había servido también durante el reinado de su padre y que llevaba semanas insistiendo en que la enfermedad de Milo era un incidente sin importancia. Cuando Lucian convocó al consejo, Edric no negó lo ocurrido. Intentó justificarlo. Argumentó que el norte necesitaba el mineral, que las reservas del reino estaban disminuyendo y que había ordenado trabajar solamente en galerías que consideraba seguras. Después cometió el error de mirar a Elena y decir que no podía permitirse que una curandera de montaña pusiera en peligro la estabilidad económica de todo un reino. La sala quedó en silencio. Elena no levantó la voz. Colocó sobre la mesa las muestras contaminadas, los registros de Alessandra y los nombres de las aldeas abastecidas por aquel río. Mi madre estuvo aquí hace 20 años intentando explicar exactamente lo mismo, dijo, y ustedes decidieron que era más fácil silenciar a una mujer que escuchar una verdad incómoda. No voy a permitir que vuelva a ocurrir. Edric buscó apoyo en Lucian, recordándole que había servido a su familia durante décadas. Lucian contempló al hombre durante un largo momento antes de retirar de su mano el anillo del consejo. Entonces deberías haber aprendido de los errores de mi padre, no repetirlos. Edric fue apartado de su cargo, y las minas quedaron bajo investigación inmediata. Esta vez, la verdad no desapareció detrás de las paredes de Blackstone. Durante las semanas siguientes, Elena trabajó junto a los curanderos, ingenieros y habitantes de las aldeas para limpiar los depósitos afectados y encontrar fuentes de agua seguras mientras las galerías eran selladas definitivamente. Por primera vez, las anotaciones de Alessandra no permanecieron escondidas dentro de un cuarto cerrado. Fueron copiadas y distribuidas entre las comunidades del norte para que nadie dependiera nuevamente del silencio de un consejo. Cuando todo terminó, Elena se encontró frente a la antigua enfermería real, ahora limpia y llena de luz. Lucian apareció detrás de ella. «El puesto es tuyo, si lo quieres», dijo. «Curandera real». Elena observó los estantes, las ventanas enormes
y el espacio que su madre había ocupado décadas atrás. Durante unos segundos, imaginó cómo sería quedarse allí. Después sonrió suavemente. No. Lucian parpadeó. No. No voy a cambiar una prisión silenciosa por una prisión con mejores cortinas. Lucian intentó mantener el rostro serio, pero terminó sonriendo. Elena se volvió hacia él. Quiero volver a casa, y quiero construir allí algo que mi madre habría entendido. Elena quería ampliar su pequeña casa de piedra y convertirla en un lugar donde cualquier persona pudiera recibir tratamiento sin importar su apellido, riqueza o posición. Un refugio para las aldeas más alejadas, donde además pudiera enseñar a otros todo aquello que Alessandra le había enseñado a ella. Lucian escuchó sin interrumpirla. Elena esperaba que intentara convencerla de permanecer en Blackstone. No lo hizo. 2 semanas después, cuando regresó a las montañas, encontró varias carretas estacionadas frente a su casa. Había madera, herramientas, frascos medicinales, mantas y cajas de suministros. Un grupo de trabajadores levantaba una construcción junto al pequeño refugio. Gareth estaba allí supervisándolo todo. «Órdenes del Alfa», explicó, aunque debo aclarar que dijo específicamente que no eran órdenes para usted. Elena soltó una risa. «Está aprendiendo». Gareth le entregó una pequeña nota de Lucian. Solo contenía unas pocas palabras. «Tu sueño, tus reglas, mis herramientas». Elena sostuvo aquel papel durante varios segundos. No era un castillo, no era una corona. Era algo que para ella significaba muchísimo más. Alguien había escuchado lo que quería, sin intentar decidirlo por ella. Lucian apareció aquella misma tarde. Llegó solo, como ya empezaba a convertirse en costumbre, y encontró a Elena sentada frente a la casa contemplando los nuevos cimientos. Durante un rato hablaron de Milo, de las aldeas y de absolutamente nada importante, hasta que Elena hizo la pregunta que llevaba días evitando. «¿Por qué sigues viniendo?» Lucian guardó silencio. «Ya no hay niños enfermos», continuó ella. «La mina está cerrada, y espero que tampoco hayas encontrado otro tazón mío». «He revisado», respondió él con absoluta seriedad. «No encontré ninguno». Elena rió, pero Lucian dejó de sonreír. «Toda mi vida las puertas se han abierto cuando llego. Por miedo, por obligación, o porque alguien espera conseguir algo del Alfa. Aquella noche llegué aquí sin poder ofrecerte nada. Estaba cubierto de nieve, desesperado y cargando a un niño que necesitaba ayuda. Tú ni siquiera sabías mi nombre. Y abriste la puerta». Lucian sostuvo su mirada. «Desde entonces comprendí que esta es la única puerta que quiero que se abra, porque alguien desea verme al otro lado». Elena sintió que aquellas palabras alcanzaban una parte de ella que llevaba demasiado tiempo protegida. Durante años Elena había pensado que ser fuerte significaba aprender a no necesitar que nadie se quedara. Ahora comenzaba a comprender algo diferente. Permitir que alguien permaneciera a su lado no borraba todo aquello que había conseguido sola. Lucian no había llegado para rescatarla de una vida vacía. Había llegado necesitando precisamente aquello que ella ya poseía: conocimiento, coraje y una bondad que nunca había desaparecido. Y ella tampoco necesitaba convertirse en reina, abandonar su casa o dejar de ser Elena para tener un lugar en la vida de él. Se acercó a la puerta, la abrió completamente y dejó que la luz cálida del interior se extendiera sobre la nieve que comenzaba a derretirse. «Entonces esta vez no necesitas una tormenta para entrar», dijo. Lucian permaneció inmóvil durante un segundo antes de sonreír y cruzar el umbral. Elena cerró la puerta detrás de ambos, y por primera vez, aquel gesto no significó aislarse del mundo. Significó exactamente lo contrario. Después de tantos años acostumbrada a ver cómo todos se marchaban, Elena acababa de permitir que alguien eligiera quedarse. Un año había pasado desde aquella primera tormenta, y la pequeña casa de piedra en la ladera de la montaña ya no se parecía a la isla silenciosa que Elena había conocido durante tantos años. A su alrededor se levantaba ahora una clínica con habitaciones para pacientes, una pequeña sala donde Elena enseñaba a jóvenes aprendices y un invernadero protegido del invierno, lleno de las mismas hierbas que Alessandra le había enseñado a cultivar cuando era niña. Sobre una pared de la entrada había colocado discretamente el antiguo símbolo de la luna creciente, utilizado por los curanderos del norte. Ya no representaba un secreto escondido ni una historia que alguien debía enterrar. Representaba refugio.
El sendero frente a la casa estaba marcado cada día por las huellas de personas que llegaban desde aldeas lejanas buscando ayuda. Elena continuaba trabajando con la misma serenidad de siempre, pero ya no cargaba sola cada enfermedad, cada madrugada y cada preocupación. Tenía ayudantes, aprendices y una comunidad que finalmente había comprendido algo que había estado delante de ellos durante años. Elena nunca había sido una mujer fría que decidió apartarse del mundo. Era una mujer que había pasado demasiado tiempo cuidando en silencio de un mundo que casi nunca se detenía a mirarla. Milo aparecía tantas tardes que Elena había terminado reservándole un pequeño delantal, aunque todavía no estaba claro si aquello protegía al niño de las hierbas o protegía las hierbas de Milo. Había crecido, hablaba incluso más que antes, y mantenía una extraordinaria habilidad para provocar pequeños desastres exactamente cuando intentaba ser útil. Una tarde confundió dos recipientes, derribó una bandeja y consiguió que una gallina escapara por toda la clínica con una venda atada accidentalmente a una pata. Elena lo contempló con las manos en la cintura, mientras el muchacho intentaba explicar lo inexplicable. «Algún día serás un curandero terrible o un guerrero excelente», sentenció ella. «Todavía estoy intentando descubrir cuál de las dos opciones resulta menos peligrosa». Milo soltó una carcajada y salió corriendo detrás de la gallina. Elena lo observó desaparecer por el patio y sonrió. Aquel niño que Lucian había llevado inconsciente hasta su puerta se había convertido, sin que ninguno de ellos lo planeara, en el primer hilo de una familia construida no por sangre ni obligación, sino por personas que simplemente habían decidido permanecer unas en la vida de otras. Elena tampoco se había convertido en otra mujer para merecer aquel nuevo comienzo. Seguía levantándose antes del amanecer, cultivando hierbas con las manos cubiertas de tierra y prefiriendo el aire de las montañas a los enormes salones de Blackstone. Nunca se convirtió en princesa, nunca aceptó vivir permanentemente en el castillo, y jamás necesitó que alguien colocara una corona sobre su cabeza para demostrar que su vida tenía valor. Sobre el escritorio de la clínica permanecían los cuadernos de Alessandra, ahora copiados y utilizados para enseñar a una nueva generación de curanderos. Elena finalmente había comprendido el verdadero legado que su madre le dejó. No era una deuda que debía pagar, ni una injusticia que tenía que cargar durante el resto de su existencia. Era la libertad de continuar haciendo el bien sin permitir que el pasado decidiera por ella. Durante años creyó que ser fuerte significaba acostumbrarse a no necesitar a nadie. Ahora sabía algo diferente. Ser fuerte también significaba poder construir una vida propia y, aún así, elegir compartir una parte de ella con quienes habían demostrado merecer quedarse. Lucian seguía gobernando el norte desde Blackstone, pero sus visitas a la montaña se habían vuelto tan frecuentes que sus hombres dejaron de preguntar a dónde iba cuando desaparecía después de una reunión del consejo. Gareth era quien más disfrutaba de aquella transformación. En cierta ocasión comentó, con absoluta seriedad frente a varios comandantes, que el reino necesitaba construir una segunda sala del trono junto al invernadero de Elena para ahorrar tiempo de viaje al Alfa. Lucian lo miró de una forma que habría hecho temblar a cualquier otro soldado. Gareth simplemente sonrió. Sin embargo, la verdadera transformación de Lucian no estaba en cuántas noches pasaba en la montaña. Estaba en que había aprendido a llegar allí sin títulos, séquito, ni necesidad de demostrar quién era. Y Elena nunca organizó su existencia alrededor de sus visitas. Continuaba trabajando, enseñando, atendiendo pacientes y viviendo la vida que había elegido. Cuando Lucian llegaba, encontraba un lugar dentro de ella. Cuando debía regresar al castillo, Elena seguía siendo completa. Quizá por eso él siempre regresaba, porque por primera vez había encontrado a alguien que no necesitaba al Alfa, pero había aprendido a querer al hombre que existía debajo de aquel título. El invierno volvió exactamente un año después. Una noche, mientras la nieve cubría nuevamente los pinos y el fuego crepitaba dentro de la casa, Elena estaba terminando de preparar unos vendajes cuando escuchó algo que la hizo detener las manos. 3 golpes. El mismo ritmo. La misma puerta. Durante un segundo recordó aquella primera noche. El viento entrando violentamente. Milo inconsciente entre unos brazos enormes y un desconocido cubierto de nieve diciendo solamente, «Por favor, ayúdalo». Elena levantó la mirada y sonrió antes incluso de ponerse de pie. Esta vez no sintió miedo, ni se preguntó quién podía estar al otro lado.
caminó tranquilamente hacia la entrada y abrió. Lucian estaba allí, cubierto de nieve como entonces, con su enorme capa gris sobre los hombros y los ojos azul hielo encontrando inmediatamente los de ella. Pero sus brazos estaban vacíos. No había niño enfermo. No había emergencia. No había un tazón ridículo que devolver. Ni siquiera había una excusa. Solo estaba él. Elena apoyó una mano sobre el marco de la puerta. «Has mejorado», dijo. Lucian arqueó una ceja. «¿En qué?» «Esta vez viniste sin inventar ninguna razón». Una sonrisa apareció lentamente en el rostro del alfa. Lucian permaneció bajo la nieve durante un momento, antes de hacer una pregunta que, viniendo del hombre más poderoso del norte, sonó extraordinariamente sencilla. «¿Todavía hay lugar para mí?» Elena lo observó. Un año atrás, habría temido aquella pregunta, porque permitir que alguien entrara significaba aceptar también la posibilidad de verlo marcharse. Ahora, entendía que amar a alguien no consistía en garantizar que jamás existirían pérdidas, sino en no permitir que el miedo decidiera qué puertas permanecerían cerradas. Elena extendió la mano. Lucian la tomó. «Entra antes de que congeles mi casa otra vez», respondió ella. Él cruzó el umbral riendo suavemente, y Elena cerró la puerta mientras la nieve continuaba cayendo sobre las montañas. En el exterior quedaban el frío, el camino y las huellas que Lucian había dejado al llegar. Dentro había fuego, hierbas secándose junto a la chimenea, los cuadernos de Alessandra, 2 tazas esperando sobre la mesa, y una vida que Elena había construido con sus propias manos. Aquella puerta había permanecido cerrada durante años, porque Elena creyó que así protegía su corazón. Pero la noche en que Lucian llegó pidiendo ayuda, algo comenzó a cambiar. Él no había aparecido para salvar a una mujer incompleta. Había encontrado a una mujer que ya sabía sostenerse sola, y en lugar de pedirle que abandonara su mundo, había elegido aprender a formar parte de él. Afuera, la tormenta continuó. Adentro, por primera vez, Elena comprendió que un hogar no es el lugar donde nunca estamos solos. Es el lugar donde podemos seguir siendo nosotros mismos cuando finalmente decidimos dejar entrar a alguien. Quizás la historia de Elena nunca fue realmente la historia de una mujer que necesitaba ser rescatada. Cuando Lucian llegó a su puerta, ella ya sabía sobrevivir al invierno, curar enfermedades, cuidar de otros y sostenerse con sus propias manos. Había construido una vida digna en medio de la montaña sin esperar que nadie viniera a completarla. Pero después de tantos años viendo cómo las personas seguían sus propios caminos, Elena había aprendido algo que parecía protegerla: no esperar demasiado de nadie. Y quizá tú también conozcas esa sensación. Tal vez alguna vez dijiste que estabas bien sola porque era más sencillo que admitir que todavía deseabas tener a alguien con quien compartir el camino. Tal vez aprendiste a resolverlo todo, a cuidar de todos, a seguir adelante sin pedir ayuda. Pero ser fuerte nunca significó cerrar para siempre la puerta. Elena no tuvo que dejar de ser independiente para permitir que Lucian entrara. Simplemente descubrió que una vida completa también puede tener espacio para alguien más, y quizá esa sea la verdadera razón por la que Lucian apareció aquella noche necesitando ayuda, y no ofreciéndola. Porque Elena tenía que descubrir que él no había llegado para salvar a una mujer indefensa. Había llegado porque necesitaba precisamente a la mujer que ella ya era. Después, cuando tuvo la oportunidad de cambiarla, llevarla al castillo o decidir su futuro por ella, hizo algo mucho más importante. Respetó sus elecciones y decidió caminar hacia el mundo que Elena había construido. Un año después, cuando 3 golpes volvieron a sonar en aquella misma puerta, ella ya no encontró a un alfa cargando a un niño entre los brazos. Encontró simplemente a Lucian preguntando si todavía había lugar para él. Y Elena abrió. No porque tuviera miedo de volver a estar sola, sino porque finalmente comprendió que elegir compartir la vida con alguien no significa dejar de pertenecerte a ti misma. A veces, después de años de soledad, el amor no llega para rescatarte. Llega, toca 3 veces, y espera a que seas tú quien decida abrir. Si esta historia dejó algo en tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías abierto la puerta a Lucian aquella segunda vez? Y si quieres seguir descubriendo historias donde el destino, la esperanza y el amor encuentran a personas que creían que su historia ya estaba escrita, suscríbete al canal y activa la campanita, porque algunas de las mejores historias no comienzan cuando todo es perfecto.
comienzan cuando pensamos que ya conocemos nuestro destino y alguien toca a la puerta.